Yo había conocido a Radio María en Italia. Y bueno, me hice radio escucha. Y luego, después de estar escuchando a Radio María, ¿verdad? Ya varios meses, yo pensé, bueno, qué bendición sería que Panamá tuviera Radio María. Y comencé a orar por eso. Pasando los meses y los años, mejor dicho, llega un sacerdote, padre Leo Maasburg, llegó a Panamá, me imagino que preguntó si había algún sacerdote mariano, no sé, y me llamó y él me dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer es buscar un grupo de personas que sean sencillas, humildes y que estén dispuestas a trabajar voluntariamente por este proyecto. El padre Francisco Velar fue a mi casa, mi despacho en el Metrópoli de Panamá, y me expuso la idea de que aquí se abriera Radio María. Cuando él me expuso la posibilidad, yo me sentí muy contento, y no pregunté cómo, porque el cómo viene después. La idea es lo importante. Es posible que en Panamá funcione Radio María. ¡Ay, bendito sea! Qué alegría sentí yo en ese momento, sin preguntarme, bueno, ¿y cómo se va a hacer? Blanco que simbolizan la bandera de Portugal. Y aquí comenzaron los primeros obstáculos. Porque cuando fui a solicitar una frecuencia para Radio María, me dijeron que eso no se podía, que todas las frecuencias ya tenían dueños, que al menos que alguien la quisiera vender. Cada vez que llamaba a una puerta, allá en el Ministerio de Gobierno y Justicia, no, eso no se puede, no hay frecuencia. Yo, para Dios no hay nada imposible, porque vamos a ver si encontramos alguna frecuencia libre. Y finalmente nos dieron la 1310, 1310, que es una frecuencia AM. Y yo dije, pero este proyecto debe ser nacional. Y ellos me dijeron, esta frecuencia está libre, pero usted a nivel nacional, olvídese, eso no se puede. Y bueno, yo seguí orando por esto, queridos amigos, y ocurrió un milagro, porque fue un milagro. Recibí una llamada, ¿verdad?, de una instancia del gobierno. Eso fue, recuerdo bien, fue un 6 de enero, día de la Epifanía, donde me estaban preguntando por mí, dijeron que venga el padre Velar porque vamos a asignarle la frecuencia que está pidiendo. Bueno, al día siguiente yo fui y para mi sorpresa me di cuenta que no era una frecuencia sino 6. Y empezó así empezó. Y bueno, pasó no sé cuántos meses, porque es un tiempo, ¿no? Tener los aparatos, una serie de condiciones con el Estado, las frecuencias, bueno. Eso fue un 5 de agosto, hace 25 años. Y bueno, así como hubo obstáculos, también vimos la mano de Dios. No hay que olvidar nunca que cuando las cosas son de la humanidad, son siempre difíciles y a veces imposibles. Pero cuando las cosas son de Dios, para la gloria de Dios y para que Jesús sea conocido, Dios pondrá su mano. Habrá dificultades que vencer. Eso es normal, pero ante todo hay que confiar en el poder de Dios, en su amor infinito, y por eso hay que orar, y se comenzó a orar, Señor, tú pondrás tu mano, no sabemos el cómo, tú sí lo sabes, pero hay que pedírtelo. Sí, la oración es importante. Ayer, hoy y siempre hay que orar. Yo creo que la labor de la radio radica principalmente que puede llegar hasta los últimos lugares, donde la gente no tiene acceso ni a internet, ni a televisión. Podemos decir, la radio se convierte como un constante maestro, y en el ámbito de una radio católica es como un catequista, y es una forma también de que está evangelizando a personas que muchas veces no van a tener ningún contacto con instancias de la iglesia. Por ahí yo creo que es la importancia que tiene la radio, especialmente radios católicas, que nos va formando.
el primer estudio de Radio María fue debajo de la casa cural de la parroquia de Santa Eduvigis, en Betania, donde mi hermano era párroco. Y antes de que Radio María comenzara a operar, yo le dije a mi hermano, oye, ¿por qué nos ponemos el Santísimo? Vamos a hacer un voluntariado para adorar a Jesús. Antes de que Radio María surgiera como ya una emisora al aire, ya existía el voluntariado de la adoración al Santísimo. Pero lo único que el padre nos dijo cuando el padre se fue, tenemos radio. Entonces, desde ese momento, el padre Paco estaba en la parroquia en ese tiempo, María Madre de Dios, que queda en Don Bosco. Toda la comunidad, yo pertenecía a las hijas de María Reina de la Paz en ese momento, yo era novicia. Todos empezamos a orar por la intención de la radio hasta que llegó el momento. Cuando salieron las primeras señales de prueba, que fueron antes, fueron momentos bastante intensos porque tú te imaginas que se inicie sin tener nada grabado. Nadie sabía de controles, nadie sabía de radio. Entonces fue titánico porque el padre decía, tiene que transmitir 24 horas y eso fue bien fuerte. Y aquí la fortaleza también estuvo en los jóvenes, en los laicos, las personas que se comprometieron para ayudar al Padre, para hacer las 24 horas. Radio María es un instrumento al servicio de la Iglesia que confía plenamente en la divina providencia, en el voluntariado y también en la oración y la generosidad de toda su audiencia, acompañando especialmente a aquel que está más alejado. No importa que sea uno detrás de la cordillera, a través de ese canal llega la palabra, el mensaje a muchas personas y de allí el carisma de ser instrumento y la misión de evangelizar, pero un anuncio que llegue al corazón y que invite a la conversión de quien escucha Radio María. La importancia es que la radio, por tema de su carisma, cuando dice que confía en la divina providencia y en el voluntariado, lo dice en serio. En realidad, dentro de nuestro carisma está el que las funciones regulares para el sostenimiento, para la marcha de la radio están en manos de voluntarios. Generalmente son personas que no están preparadas para hacer la labor que van a realizar. Lo hacen gratuitamente, escogen el tiempo en el que lo van a hacer, el lugar en el que lo van a hacer. Y estas personas vienen de los oyentes, que agradecidos por tener este instrumento que es Radio María para poder llegar al Señor, deciden al llamado de que necesitamos ayuda, decir yo voy a ir a ver en qué puedo ayudar, en qué puedo colaborar. En Radio María lo que se quiere es que la iglesia hable. Y para que la iglesia hable, obviamente, hay que buscar personas preparadas, no solamente sacerdotes, sino también laicos, que tengan una determinada formación y que puedan a su vez compartir esta información por la radio. Esto obviamente es un gran reto, es un gran desafío, porque estamos hablando de personas que no hacen radio, personas que no son periodistas, que no son comunicadores, pero que tienen un conocimiento. No necesariamente es una persona, puede ser, por ejemplo, un grupo. Entonces, si este grupo hace un bien dentro de la iglesia, si esta persona tiene una formación de cualquier tipo y que hace un bien a la iglesia, entonces se debe escuchar en Radio María. El poder compartir esto con otras personas, el saber que estoy llegando donde alguien que está sufriendo. El testimonio de un alcohólico es el testimonio de un producto de mucho sufrimiento, dolor, angustia, tanto para sí como para toda una familia. Entonces, el lograr que ese testimonio sirva a otro para que logre su recuperación no tiene precio. Y créeme que eso se logra aquí a través de las ondas hercianas de Radio María. Ver una emisora que funciona en base al voluntariado y a las donaciones y que cada ocasión nueva, diferente, cada reto ha sido cumplido a cabalidad, realmente nos permite ver la acción de Dios de manera discreta, clara y precisa en medio de todos nosotros. La Divina Providencia viene por medio de esos apoyos generosos de los oyentes, de los voluntarios. De eso depende la radio, depende la operación de la radio única y exclusivamente de la Divina Providencia, y es por eso que es uno de los fundamentos de la radio,
sin el voluntariado no hay Radio María. Es así de claro, es así de puntual. Nosotros pudiéramos realmente contratar, va a ser el esfuerzo de tener contratado a todo el personal que trabaja en Radio María. Obviamente sería una carga económica grande, pero parte de esa divina providencia trabajando es ese corazón que viene a prestar un servicio. Bueno, los voluntarios son pilares fundamentales porque esos son, diríamos, las tres bases sobre las cuales se sostiene Radio María. La divina providencia, pero también el voluntariado que a lo largo y ancho de todo el país están siempre promoviendo, acompañando, sosteniendo con la oración, sacrificios. Sin los voluntarios sería imposible llevar el proyecto, llevar la tarea, llevar la misión. Un milagro, es por la gracia de Dios. Las personas simplemente se acercan. Es cierto que convocamos a través de los medios, a través de las presentaciones, sin embargo, la gente llega a ofrecer sus servicios y en muchas ocasiones, sorprendentemente, es justo lo que necesitamos en el momento que necesitamos. No todos los voluntarios se quedan todo el tiempo, pero sí la Virgen nos envía a la gente en el momento preciso para realizar la obra precisa. Claramente estaba en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que está ahí cerca de la actual sede de Radio María. Y estaba en una reunión. El padre Paco me estaba llamándonos a mi esposo y a mí. Marcó el teléfono de la casa esta. Esta es 260. Y la parroquia de Los Ángeles 260-3705. No me preguntes cómo se puede equivocar en dos números. Yo me había salido de la reunión para ir a tomar agua y la fuente de agua estaba en un cuartito abandonado, o sea, de esos que las iglesias ya terminan usándolos casi de depósito, y había un escritorio de esos que le faltan las patas. Si tú sacabas el escritorio se caía. O sea, para que tengas una idea de cuán abandonado era ese lugar donde estaba la fuente de agua. Y empieza a sonar un teléfono, de esos viejos de aquella época, pues. Y el teléfono estaba metido adentro de un cajón del escritorio desvencijado. Ya todas las oficinas parroquiales, todo estaba cerrado. Estábamos nosotros los que dábamos en las reuniones. Seguía sonando el teléfono y lo encontré tan extraño. Y lo levanto y digo, aló, y escucho a Padre Paco que me dice, Laurita, te estoy llamando porque quiero que participes en un proyecto que quiero traer a Panamá. Y yo me quedé y dije, ¿cómo sabes que estoy aquí? Tú no estás en tu casa, pero claro que tienes que estar en tu casa si yo te estoy llamando. Y le dije, no, padre, yo estoy en la parroquia de Los Ángeles. Ah, me dice, mira la Virgen cómo es. Y entonces yo no podía creerlo, te juro que no podía creerlo. Y el padre me dice, bueno, volvamos a lo que quiero que participes de Radio María con Felipe. Y yo dije, ¿Radio María? ¿Qué es eso? Y ahí entonces me empezó a explicar la World Family y de Cristo. Había empezado en Italia. Me inscribí como voluntaria oficialmente hace unos 22 años aproximadamente. Entonces es donde sale a relucir la imagen del voluntario de técnico de enlace. Entonces ahí entra Juan Dixon, que es el promotor de la radio, y me dice, Tita, tú tienes todas las habilidades porque manejas una consola en tu ministerio de música para ser técnico de enlace y ayudarnos en las transmisiones de la radio. Yo le dije que no. ¿Verdad, Juan, que te dije que no? Entonces dice Juan, no me digas nada hasta que no veas cómo se hace. Entonces Juan me llevó una transmisión y me enseñó cómo era. Y no había nada de dificultoso ni que exigiera más de lo que ya yo sabía cuando me tocaba instalar los equipos en la catedral para ejercer el ministerio del canto. Entonces yo le dije, Juan, vamos con todo. Radio María fue como para San Pablo su Damasco, pues para mí fue Radio María, ¿no? Donde aprendí la fe. También eso me llevó a una comunidad parroquial. Radio María también me llevó al servicio. Yo antes no hacía nada por nadie, solo trabajaba para mí. Y pues me llevó al servicio pastoral como catequista, proclamadora de la palabra. Y una cosa muy importante que yo siempre digo que es una consecuencia natural para mí de haber escuchado Radio María es, primero fui donante y hacía mis aportes mensuales a la radio.
En una oportunidad el padre vino a Chiriquí y yo me presenté, le dije pues lo que yo hacía a través de las donaciones y me ofreció que fuese voluntaria informando cada vez que la radio se iba del aire porque teníamos problemas en el volcán Barú con el fluido eléctrico, así que eso fue mi primer voluntariado. Yo empecé a promover a Radio María en la comunidad de Alto Lirí y a donde yo iba pues, haciendo la promoción para que Radio María pues, se escuchara en toda esta área del Ñudo. De ahí pues yo empecé como hormiguita, voluntario pues, pero lo primero que me impactó fue porque Radio María no era una emisora comercial. Y como sale el lema, pues que es una emisora cristiana en tu casa, señal de lo alto, pues eso me impactó mucho y yo empecé a hacer ese trabajo. Mi nombre es Patricio, vivo Chorreda, Panamá Oeste y escucho Radio María, el 93.7. La primera vez yo la escuché pues, en mi casa y después fui a la radio, a Radio María, conocí la cabina, conocí a Ofracio, ya conocía a Juan, y ahora conozco el padre Oríes Concepción. Radio María ha cambiado mi vida porque me enseñó orar, rezar, la coronilla de la Divina Misericordia, los misterios dolorosos, los misterios luminosos y los misterios de luz y los misterios gloriosos que lo hace en la madrugada los domingos y todos los misterios de Rosario. Perdónanos, Señor. Bueno, voy a la iglesia San Gerardo Mayela en Panamá. Bueno, a mí me gusta siempre hacer en mis tiempos libres, ver tele, jugar un rato. Cuando yo escuchaba Radio María, descargué una aplicación porque mi teléfono no tenía. Después me volví más oyente. Ponía 93.7. No había conocido solo las instalaciones, solo había conocido en video. Y yo digo, mi sueño es ir allá. Y se cumple el sueño. Fue el señor Ofracio que me invitó y me presentan todo. Dije el primer programa que pasan a las 2, que bueno, es la granja de Jesús y María. Lo que me gusta de la granja es el momento que van a leer el Evangelio. Hace 22 años que va a cumplir mi esposo de fallecido, yo estaba en un duelo. Iba a la iglesia y escuchaba, pero yo creo que entraba por un oído y por el otro me salía porque nada se me quedaba. ¿Con quién aprendí yo a hacer el rosario? Con Radio María. Y quiero decirles que después de más de un año de ese duelo tan grande que yo tenía y que mi hermana me invita a Radio María y yo ingresé de una vez como voluntaria, mi vida comenzó a cambiar y comencé a mejorar mi estado anímico porque yo sentí que algo que hoy siento que es el Espíritu Santo, me dieron el ánimo apenas que yo comencé a aprender con Radio María. Mi vida cambió totalmente. Esta cruz que el Papa cada uno de ellos está entregando para que sea llevado a cada cual. Y había un cambio porque hay una catequesis que se dan de los alcohólicos anónimos. Hay una catequesis también que ahora pues también lo está dando el hermano Aristide Casa, que gracias por la vida, que ahí tocan varios temas. Es decir, la catequesis de María que da a servir de muchos cambios y especialmente a algunos jóvenes y a los adultos más que todo. Y el sacramento del matrimonio, que es otro también que ha llevado bastante a que varias personas sean matrimoniadas también. Bueno, para muchas personas es, digamos, la compañía, porque siempre hemos escuchado, y yo escucho muy seguido, pues cuando llaman o cuando ven los mensajes, que es su compañera, que algunos que es su guía, que algunos que les ayuda en tantos problemas y se sienten solos. Muchas personas se sienten solas y Radio María es esa compañía que lo ayuda a seguir y en ese momento pues escuchan una palabra a través de un programa, a través de la Santa Misa, a través del espacio de oraciones, a través de algún programa que le ha ayudado entonces a seguir adelante. Definitivamente que llevar el Evangelio, lo que es el mensaje de la Madre
a muchas personas de Panamá es tan gratificante. No es la recompensa monetaria que uno puede llegar a tener, sino la recompensa de saber de que muchas personas recibieron ese mensaje que necesitaban. Y por supuesto, el conocimiento que uno aprende aquí, yo que estudio comunicación, nada de lo que yo sé hoy en día lo aprendí en la universidad, lo aprendí aquí en la radio. Yo hoy en día puedo decir, sí, sé cómo llevar una radio gracias a Radio María. No lo que aprendí en la universidad, no lo que puedo ver en YouTube, porque sí puedo tener la teoría, pero aquí la práctica es lo que hace tener esa. De América. El regalo espiritual que a través de este voluntariado en la radio ha sido un regalo para mí es la enseñanza. He podido llevar la palabra de Dios a tantas personas y a lugares donde solamente tienen la radio para escucharla. Eso ha sido, yo siento que ha sido el segundo regalo que me llevo de ser voluntaria de la radio. Para mí, la fe, pero también sentirme parte de una familia, porque desde el primer momento Radio María me hizo sentir en casa. Eso es lo más importante. Yo antes era muy individualista, no sabía lo que era ser comunidad y eso lo aprendí a través de Radio María. Para mí, Radio María lo principal que me ha dejado es aprender a confiar en la divina providencia. Definitivamente saber de que encontrar en la radio una oportunidad de ver a Dios actuando, sosteniendo su obra con independencia de las capacidades y posibilidades que podemos tener los seres humanos. Surge un problema, una dificultad, se hace oración y Dios actúa de manera precisa para que las cosas se resuelvan. Yo no soy la persona que era antes.
Yo tengo mis manos para servir, para dar. Y eso lo he hecho a través de lo que Radio María ha hecho en mi persona. Servirle a Jesucristo, hacerlo feliz, a él y a su madre, que estén contentos viendo que la gente desde su pequeñez tratan de servirle a su iglesia. El poder llevar el mensaje a una persona que sufra como sufrí yo. De todo corazón, el poder llevar el mensaje es quizá lo que yo traduciría que ayudar ayuda. Y cuando yo estoy en el programa de radio, eso es lo que a mí me llena, el saber que yo estoy hablando con alguien que me necesita escuchar. Que yo no tuve esa persona que me lo habló por radio. Entonces yo tengo esa oportunidad ahora de saber lo que yo hubiera querido que me dijeran y poder transmitirlo con todo el amor de mi corazón, decirle, tienes una esperanza, hay una solución. Porque muchas personas quizás no se atreven a llegar a la solución y mueren en el camino. Yo me debo sentir y me siento agradecida con Dios y con la Virgen porque fui parte de ese inicio, me utilizó. Yo también tuve la experiencia allí, con Dios, con la Virgen, con la gente, porque no solamente sino es con la gente. Tú realmente encuentras gente buena, gente que tú puedes decir, bueno, es mi hermano. Gracias a Dios que me ha formado mucho, porque esto sobre todo es formación y evangelización, porque a pesar de que yo era ya catequista, pero me ha llevado a formarme bastante en la parte espiritual, en la evangelización también, y como no, también la parte social, la parte humana. Y yo le exhorto a todos los que me escuchan que sigamos aportando, dando esa donación para que Radio María siga creciendo, no solamente en lo material, sino también en la parte espiritual y en la parte pues cristiana, que sobre todo, porque como lo dice la misma palabra, es una señal de lo alto que nos viene a todos nosotros. Yo saludo a mucha gente que no escucha Radio María y que escuche Radio María, porque Radio María es una voz cristiana en su casa. Yo les digo que siempre escuchen Radio María, porque es una voz para compartir con los demás. Yo viajé a Perú, viajé a Guatemala, a Nicaragua, Costa Rica, buscando frecuencias con Emanuel Ferrario y la World Family para que Radio María se expandiera también en América. Yo puedo decir que a mí este apostolado me gustó muchísimo, muchísimo, y trabajé, ¿verdad?, con todo cariño, precisamente porque es un instrumento de evangelización y de formación cristiana. Ambas cosas. Evangeliza y educa, forma. Eso no hay que estudiarlo ni analizarlo mucho. Uno lo nota. Llega a todo Panamá y mucha gente está en el campo. La gente no tiene quien vaya a evangelizarlos. No hay misa porque el padre está lejos. No hay, bueno. Y la Radio María llega hasta ellos y por Radio María llega el evangelio. Eso es un adelanto muy grande en la tarea de evangelización. Eso yo lo noto con mucha alegría y gracias a Dios que existe, y por ustedes tanta gente que está involucrada desde su casa, pero no los conoce. Cuando dan testimonio, cuando llaman, que eso es tan lindo, cómo eso enriquece la vida, el espíritu, la cultura, en muchos aspectos. Así que gracias al Señor por Radio María y que la gente siga entendiendo su valor y apoyando la causa para que siga adelante su misión. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, pero también a quienes llevan todo el peso de la administración de Radio María. Yo pienso que tenemos que destacar también la fidelidad de las hormiguitas, de tantos voluntarios que hacen posible que Radio María pueda estar funcionando. Pero yo creo que en estos 25 años es agradecer a Dios por un instrumento. Radio María ha sido un instrumento de evangelización para esta iglesia de panameña. Agradecer a Dios por este instrumento que nos ha puesto y por lo que ella ha realizado en la vida de nosotros y en el aporte que hace también y en reforzar
Yo creo que el trabajo evangelizador, espiritual y social que realizamos en medio de nuestra iglesia. Así que felicidades Radio María en estos 25 años de ser instrumento de Dios para la nueva evangelización.